Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia Holística. Hoy vamos a tener un tema que está buenísimo, es uno de mis preferidos, así que ya en un ratito vamos a estar metiéndonos de lleno. ¿Cómo estás, Juli? Bien, todo bien. ¿Vos cómo estás hoy? Muy bien, me siento muy contenta, muy entusiasmada. Este tema también me inspira, me entusiasma, así que a full para arrancar. ¿Vos? Bien, también me encanta este tema, me parece súper rico, súper interesante y estoy tranquila. Bien. Así que hoy vamos a arrancar así con calma, vamos a ver a dónde nos llevan las emociones, porque hoy vamos a estar hablando de eso, ¿no? De gestión emocional. Tal cual, de gestión emocional, de inteligencia emocional. Emociones es un tema que nos atraviesa a todos como seres humanos, a todos los seres y sobre todo como seres humanos, porque somos seres emocionales que razonan, pero ante todo somos seres muy emocionales y las emociones influyen muchísimo a la hora de tomar decisiones, a la hora de encarar un buen día, un día no tan positivo, hacen realmente la diferencia. Así que vamos a estar hablando de este tema. Sí, bueno, y también viendo lo que estuvimos viendo en otros programas, cómo para linkear, ¿no? Para empezar a unir todos los conceptos, lo que vamos compartiendo y después poder aplicarlo, cómo lo que pensamos, los juicios que hacemos, las interpretaciones, nuestra corporalidad, cómo nos paramos frente a la vida, literalmente, va a ir cambiando nuestra posición y nuestros sentimientos y lo que sentimos y cómo vivimos eso que nos pasa, cómo lo sentimos. Está muy ligado a lo que pensamos y a lo que interpretamos. Pero, como decís vos, somos seres emocionales, entonces la emoción viene, hay algo que está más allá de lo que pensamos, hay como algo bien primario que nos acontece, que no podemos controlarlo, pero sí lo que podemos hacer es esto de gestionar, de ver cómo encauzamos, cómo transformamos y qué hacemos con esas emociones y con lo que estamos sintiendo. Totalmente, decidir habitar, gestionar una emoción es decidir reconocernos como seres humanos, porque el mundo emocional es una parte muy característica nuestra y está buenísimo integrarla y aprender a convivir, ¿no? Que sea el instrumento maravilloso que es y no estar yo a merced de esas emociones o de esos pensamientos que me llevan para todos lados. Entonces nos abre realmente un mundo nuevo. A mí por lo menos me pasó. Y la idea es no quedarnos en las emociones como las conocemos o las vivimos todos los días, sino hacerles doble clic, ver qué hay detrás de cada emoción. Hoy te vamos a estar contando esto y para abrir el programa de hoy elegimos una frase de David del Rosario, que es un neurocientífico español. Me encanta que él trabaja con Sergi Torres, que es uno de mis maestros preferidos, así que me encanta esa frase que elegiste. Totalmente, juntos escribieron La biología del presente, que es un libro que está buenísimo, que lo hicieron entre los dos, combinando toda la espiritualidad y la presencia de Sergi y la parte neurocientífica. De neurociencia tal cual de David, así que muy interesante. Y la frase es: el miedo no enseña, como mucho adiestra. Wow. Por lo menos hay algo ahí para abrir empezar a pensar. Totalmente. Así que bueno, arrancamos, nos metemos de lleno. Dale, buenísimo. Vamos. Bueno, y para comenzar, nos gustaría ir de lo general a lo particular para ir introduciendo de a poquito el tema y que todos nos podamos ir metiendo. Entonces, una emoción es una energía que busca ponernos en movimiento. Nosotros somos energía, todo lo que nos rodea es energía. La física cuántica nos cuenta esto, por más de que todo parezca muy material y parezca que nos tocamos entre nosotros y demás, somos energía vibrando. Y parte de esa energía también es el universo emocional, que tiene una función muy concreta de la cual vamos a estar hablando en un ratito, pero me gustaría quedarnos con esto ya para arrancar a ver qué te parece. Sí. Es una energía que busca ponernos en movimiento. Hay algo que está ocurriendo que la biología interpreta que nos dice: móvete, hace algo. Sí, es como una señal, ¿no? Como algo que nos está haciendo como una lucecita que se prende y que necesitamos ver. Es como si fuéramos un auto. Bueno, si hay que poner agua, si hay que poner aceite, si hay que revisar el motor, como que cada emoción nos va a estar trayendo algo para que nos demos cuenta de qué nos está pasando y a partir de ahí ver cómo lo gestionamos, qué hacemos con eso. Totalmente, y sobre todo para qué el cuerpo me está
pidiendo que me mueva, porque no siempre son señales que ameritan que nos movamos. Esto es porque las emociones adaptativas, las emociones reales, duran muy poquitos segundos, lo suficientes para que podamos movernos, ¿sí? En muchos casos para salvar nuestra vida ante una amenaza externa. Pero claro, nosotros, en general, con toda nuestra complejidad, mantenemos esas emociones y ya pasan de durar poquitos segundos a durar horas, días, meses, años. Entonces, cuando la emoción se junta con un pensamiento, de alguna manera yo estoy eligiendo quedármela, agarrarme fuerte a esa emoción y mantenerla. Y es muy diferente estar caminando por la calle y que venga, no sé, un perro corriendo con furia y yo correrme o tirarme para salvar mi vida, a pensar que todos los perros a mí me pueden matar. Y ya la pego con un pensamiento y esa creencia me acompaña de por vida, y cada vez que veo un perrito, por más de que no haga nada, de que esté quieto, ya mi cuerpo se pone activa, en movimiento. claro, Exacto. Sí, también como las emociones son energía que nos invitan a movernos, y otras emociones también nos invitan a ir hacia adentro y a quedarnos en quietud. Como que cada emoción va teniendo su particularidad, su aprendizaje, su deber, digamos, ¿no? Como que están para algo, ¿no? Es como que muchas veces estamos luchando con lo que sentimos, luchamos porque aprendimos a decir que las emociones son buenas o malas, ¿no? Incluso cuando nos preguntamos, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? Y estar ansioso no es estar bien o mal. Estar con miedo no es estar bien o mal, pero miedo, ansiedad, enojo es mal. Estoy mal. Y simplemente estoy enojado, estoy con ansiedad, estoy con este proceso, con esta emoción. Y ahí esto que decías, ¿no? Cuando nosotros empezamos a sostener una emoción en el tiempo, se convierte en nuestro estado de ánimo, se convierte en nuestra forma de ser. Y las emociones no son nuestra forma de ser, son simplemente momentos que van sucediendo a través de los estímulos que vamos teniendo, que nos van generando cosas y todo el tiempo están fluctuando, ¿no? Totalmente. A veces nos reconocemos a partir de una emoción y esa emoción, claro, hace tanto que nos acompaña o viene de forma tan repetitiva que ya nos identificamos. Entonces, por ahí nos encontramos diciendo soy ansiosa, soy miedosa. Bueno, si sos así, no hay manera de cambiar. Entonces, acá la primera invitación es a preguntarnos la manera en la que me estoy definiendo, ¿me abre o me cierra posibilidades? Si una emoción se supone que dure unos poquitos segundos para cumplir su función adaptativa, y yo la estoy manteniendo en el tiempo al punto de definirme como tal, bueno, ¿qué puedo empezar a hacer al respecto para que esto cambie, ¿no? Para darle a la emoción la categoría de emoción, justamente. Sí, y bueno, me encantaría también que nos cuentes, vos que te encanta este tema y la tenés súper clara y me encanta, que empecemos a navegar en qué nos trae cada emoción, como para que podamos identificar, porque otra de las cosas que pasan es que a veces tenemos una emoción y no sabemos qué nos está pasando. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos empezar a identificar cómo se van alojando en distintas partes del cuerpo, desde el yoga y desde los chakras, que es una de las partes de donde también estudié la emoción, más allá desde el coaching? Cada emoción se va alojando en distintas partes del cuerpo. Viste que cuando tenemos nervios, ¿no? Esto de tengo un nudo en el estómago no es el mismo nudo que la garganta, ¿no? Como de repente la angustia se aloja más en la garganta, en esto de que se cierra, y cómo los nervios o el enojo van más al estómago, por ejemplo. Cómo cada emoción se va alojando en distintas partes del cuerpo, que eso también en biodecodificación se ve mucho, ¿verdad? Totalmente, desde la biodescodificación lo trabajamos mucho, porque las creencias que tanto nos condicionan y determinan, de las que hablamos en el primer programa, se forman con pensamiento, emoción y repetición. Por ejemplo, el ejemplo que contábamos del perrito, si yo cuando era chiquita me atacó un perro y para mí fue una situación muy traumática, y pensé o que me iba a morir o que me iba a lastimar o algo que me llevó a un lugar que en ese momento no estaba bueno, claramente puedo grabar esta creencia, y por más de que pasen 60 años y no me vuelva a cruzar un perro en mi vida, siempre me va a quedar como ese programa de que el animalito... El perro es un peligro. Es un peligro, es una amenaza. Te puede pasar con un perro, te puede pasar con el sol, no sé, un día te insolaste y ya está, y te queda como ahí el trauma con el sol. Hay como
un montón de cosas que nos pasan todos los días y que pueden agarrarse fuerte a nosotros. Entonces, súper importante para empezar a desarmar todo este automático, estos programas, empezar a ver primero de dónde viene, pero también a reconstruir, ¿no? Lingüísticamente. Bueno, esta emoción que me viene a decir lo que decías, ¿por qué está en la panza y por qué está en la garganta? Va como cambiando el sentido, ¿no? Busca que me ponga en movimiento o que no me ponga en movimiento justamente de acuerdo a la circunstancia que esté atravesando, que está asociada a una circunstancia del pasado, ¿no? Sí, bueno, me encantaría que empecemos a poner ejemplos. Dale. Así nos quedamos ahí en tanta teoría, porque es apasionante, ¿no? Y empezar a ver, bueno, ¿qué nos pasa cuando estamos angustiados, cuando estamos tristes? ¿Qué nos trae la tristeza? Dale, bueno, la tristeza nos trae la invitación a quedarnos congelados, a quedarnos quietos. Muchas veces se asocia con la depresión, porque en esto de quedarnos quietos, de pronto no tenemos ganas de hacer nada, estamos desmotivados, tenemos muchas ganas de llorar. Entonces, son todos procesos que tienen que ver con la quietud, con la calma. Muchas veces la tristeza está asociada a un duelo, entendiendo como un duelo a... Una pérdida. Sí, una pérdida o algo que se termina. Toda nuestra vida es transitorio, pero a veces creemos que no, que somos para siempre y todo lo que nos rodea también. Entonces no tenemos como esa conciencia diaria de valorar, de disfrutar. Y hay algo que termina y algo que empieza siempre, es una energía que muta. Y en el medio de esas dos energías, mientras cierro la puerta y abro la siguiente, hay un periodo sano, saludable de tristeza en donde me quedo quieta y habito ese dolor, ¿verdad? Sí, ¿y qué nos pasa, Vicky, que nos cuesta tanto quedarnos en ese lugar y que la sociedad siempre es vení, salí, distraete, ¿no? Distraernos, sacarnos de nosotros? ¿Qué nos pasa que nos cuesta tanto? ¿Vos qué pensás de que nos cuesta tanto quedarnos ahí en ese lugar de tristeza? ¿Por qué le dimos ese lugar de algo feo, de algo que no queremos vivir, cuando es tan natural y tan parte de nuestra vida? Totalmente. Yo creo que podemos lidiar con las emociones de los demás, y cuando digo lidiar me refiero a respetar los procesos de los otros, no meternos. Esto que decís de, dale, levántate de la cama, te abro las cortinas, no quiero que me abras nada, no toques nada. Déjame llorar. Déjame llorar tranquila. Déjame llorar. Total. Entonces tiene que ver con esto. En la medida de que yo pueda autogestionar mis emociones, voy a poder reconocerlas en vos y respetar tu proceso. Pero el respeto empieza por el proceso propio. A veces cuando somos chiquitos, bueno, es muy de nuestra generación, a mi juicio. Ahora no sé si pasa tanto, pero cuando yo era chica era muy común. No llores. No llores, te golpeabas, ay, bueno, la mesa... No pasó nada. La mesa es mala, no pasó nada, ya va a pasar. Claro, nunca más te conectaste con una emoción, porque el mensaje que te dan tus padres, ¿cuál es? Esta emoción es incorrecta, no está buena. Totalmente, totalmente. Para mí hay un gran trabajo que tenemos que hacer todos, que es de reeducación emocional. Creo que no tenemos, por lo menos, bueno, esto, ¿no? Como vamos evolucionando y hay generaciones que tal vez están más entrenadas o menos entrenadas, pero creo que por lo menos desde las generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos y la nuestra, tenemos poca conciencia. Recién hace unos años empezamos a ser más conscientes de lo importante que es habitar cada emoción, de darle el espacio, de que es saludable. Claro que después, lo que decías antes, lo patológico va a suceder si nos instalamos ahí, pero la tristeza en sí, naturalmente, cuando algo se termina, cuando algo que es importante para nosotros, cuando un ser querido se va, es importante para el proceso de lo que estamos viviendo. Totalmente, porque no habitar ese proceso tiene un costo, no habitarlo es elegir no habitarlo, y yo mando las emociones que están abajo de la alfombra y claro, en algún momento eso va a explotar, no es que desaparece. Entonces es súper importante entender que nuestro cuerpo emocional es parte de nosotros, es un cuerpo súper central y clave, y gestionarlo es que dure un ratito. Tal vez en un proceso de duelo podés estar un año triste, lo que sea, pero va a empezar y va a terminar. Y después vas a tener algo integrado. Vas a seguir adelante con ese dolor convertido en otra cosa. Es diferente a rechazarlo y sufrir.
Entonces lo evito, miro para otro lado y es un sufrimiento. Y es un tironeo, ¿no? Es un tironeo. Sí, hay un tironeo interno cuando no queremos sentir. Ahora me acuerdo de Sergi también, que esto lo dice mucho. Qué doloroso es querer sentir algo diferente de lo que estoy sintiendo, ¿no? ¿Cuántas veces estamos sintiendo algo no queriendo sentirlo? Y es muy como vamos en contra de nosotros mismos. Y esto de creer que nuestra biología se puede equivocar, o sea, no estamos cerrados, no estamos rotos, somos humanos. Y me parece que es importante como empezar a comprender que en tanto humanos todas las emociones son parte de nosotros y necesitamos aprender a vivirlas en paz, a estar en paz, ¿no? Como lo mismo con el enojo. ¿Qué es lo que nos trae el enojo, por ejemplo? Totalmente. Bueno, el enojo es, si vamos por ejemplo a la naturaleza, cuando viene un depredador y corre riesgo mi vida, me hago más grande que ese depredador o intento hacerlo y le muestro los dientes. Muchas veces los que bruxamos a la noche tenemos un gran enojo contenido súper inconsciente. Entonces esto, ¿no? De que si yo no pienso que las emociones son incorrectas, si les hago lugar, si las habito, si las uso para anclarme en el presente y no irme tanto a la cabeza, al futuro y al pasado, puedo empezar a escuchar el mensaje que tienen estas emociones para mí. Si yo me veo reaccionando con la emoción de la bronca, de la ira, del enojo, es porque hay un depredador afuera que está poniendo en jaque mi metro cuadrado. Viste que hay personas que ven comprometida su identidad, por ejemplo, en una discusión, que ya sea de política, de equipo de fútbol, y se enojan y empiezan a defender su punto como si ellos fueran la idea. Claro. Y al final es una idea, pero vos crees que te da identidad, la hiciste propia. Entonces la discutís, perdés amigos, cortás relaciones, todo para defender esa idea que en realidad es una energía. Sí, es una idea nada más. O mismo esto de, bueno, si vos haces algo que a mí no me gusta, poder hacerme cargo de que a mí no me gusta y ver qué hago con eso, ¿no? Empezar a maltratarte, a decirte de todo, sino decir, bueno, mira, esto no me gusta, poder comunicarnos, pero sin descartar esa energía que necesita ser descargada de alguna manera, ¿no? Porque el enojo lo que nos trae es ese fuego. Aparte a mí me fascina cómo el lenguaje es tan, el lenguaje coloquial, ¿no? Como estoy recaliente, porque la energía del enojo es fuego. Es fuego que sube y que me da una potencia que si yo la descargo desde la agresión y la violencia voy a generar un daño, pero que la puedo descargar de otra manera, incluso la puedo transformar. A mí me ha pasado mucho, no sé si te pasó a vos, pero que cuando estuve enojada pude crear muchas cosas porque usé esa energía para crear, en vez de para destruir, para crear, pero no invalidando nada, sino diciendo, sí, estoy recaliente, pero con esto ahora voy a hacer, ¿no? Como tomándose esa energía de potencia, ¿ves? Como ya se me pone, como sube, ¿viste? Como tomando esa energía como poder y no como destrucción. Totalmente, y lejos de paralizarme, me impulso con esa energía. Sí, el como enojo decís, nos mueve, ahí sí nos mueve. Ahí va, nos mueve, pero también un poco lo que hablábamos en el programa anterior de víctimas y protagonistas. Si la herida duele no es porque el dedo la está tocando, la herida duele porque está abierta. Después el dedo que viene de afuera a tocarla a mí me da la información de que esa herida está, de que hay algo por sanar. Entonces, si yo me quedo en víctima diciendo el otro me hace, el otro me lastima, el otro me hace todo a mí. Sí, no asumo que esa herida es mía y Exacto. que yo necesito ver cómo reparar. Totalmente. Así que siempre full protagonistas. Hay muchísima información, como decís, en lo que es el mundo emocional. Solo es cuestión de estar atentos y de querer ver. Y para mí está bueno quitarle toda la complejidad que tenemos nosotros, que a veces nuestro mayor regalo también es nuestra mayor complicación, que es la capacidad que tenemos de pensar tal cual. Para separar un poquito el mundo emocional. A mí me gusta mucho observarlo en seres mucho menos complejos y simples como los bebés y los animalitos. Está re bueno. Ahí va. Entonces, fíjate, a un niño, a lo mejor le sacás un juguete que consideraba suyo, que quería tener y se enoja. ¿Cuánto le dura ese enojo? Los que en algún momento tuvimos algún bebito cerca, dura un ratito. A un animalito le sacás un perro a la comida. Puede ser que se enoje porque ve ese metro cuadrado, esa identidad comprometida, es su supervivencia, la comida. Pero al rato ya te está besando, ya pasó. Al rato está yendo atrás de eso, ¿no? Como dejar que el famoso, bueno, me sale que fluya, ¿no? Pero sí, es como
dejar que circule, ¿no? Como, y qué lindo sería, ¿no? Que volvamos a ese lugar de niños y permitirnos fluir como el niño. Por eso los niños están tan presentes, porque no están haciendo tanta interpretación de todo, sino listo, me enojé, al rato me angustié, al rato me reí y está todo bien. Y no te preguntás si sos un bipolar, si tenés problemas psicológicos porque te reíste y lloraste en el mismo día en 10 minutos de diferencia. Exactamente, no le dan tanta vuelta y no se apropian de esa emoción y se la quedan al punto de que les termina dando identidad porque es una emoción pasajera que está para algo. Entonces, al hacer una pausa y no seguir con la vorágine del día y decir, bueno, ¿qué emoción me está visitando? ¿En qué parte del cuerpo la tengo? ¿Qué me dice? Si pudiera ponerla en palabras, ¿cómo se expresa? Y ahí ya hay tanta información que a mí me permite esto que decís de drenar, de dejar que fluya, de descargar, ser un canal para que la energía me atraviese. Y detrás de todas las emociones siempre hay paz. Esto es importante decirlo. La paz no llega evitando emociones, todo lo contrario. Es sintiéndolas, justamente. Es sintiéndolas, lo que tanto evitamos. Totalmente, eso es lo que a mí me da tanta curiosidad, ¿por qué evitamos sentir cuando que somos seres emocionales? No podemos evadirnos de lo que sentimos, no podemos salir. Entonces la invitación a sentir y también pensaba, bueno, ¿qué hacemos con el miedo, Vicky? ¿Qué nos trae el miedo antes de ir después por ahí a las que a todos nos gustan, ¿no? Como la alegría y todas esas que decimos, ay, qué bien me siento, pero ¿qué hacemos con el miedo? Esto de la frase que vos traías, ¿no? Totalmente. Si volvemos a la naturaleza, supongamos que hay un animalito corriendo en la selva y de pronto viene un animal más grande que sería un depredador. Entonces, este animalito, en su reacción más instintiva para salvar su vida, donde tiene que accionar en un segundo porque no hay tiempo de pensar. Hay que salir corriendo. Hay que salir corriendo o no. Puede hacer tres cosas. O enfrentar al depredador y hacerse más grande, ¿viste? Cuando los gatos se inflan, sí, que son unas lauchitas así, inflan el pelo. O enfrentar, mostrarle los dientes, gruñirle, darle más miedo que el que me está dando el depredador. O quedarse congelado, hacerse el muertito. Esta es la emoción. Pasar desapercibido es la emoción de la tristeza para que este otro animal que representa el peligro pierda el interés en mí porque no estoy vivo, no me puede cazar. O salir corriendo, que es la tercera opción y es la que traía Juli, la del miedo. Cuando algo me da miedo, cuando la amenaza que está afuera es más grande que yo y yo no tengo suficientes recursos para enfrentarla, para sortear ese desafío, ¿no? Sí, y el tema es qué pasa, porque cuando la amenaza es muy concreta, ¿no? Esto que vos decías, bueno, hay un perro que viene corriendo y vos ves que te va a atacar. Es algo muy concreto, como ¿qué pasa con el miedo cuando está solamente en nuestra cabeza? Cuando decís, bueno, voy a emprender este proyecto, bueno, voy a ir a tal lugar y hay un miedo que no tiene que ver con una amenaza real. ¿Qué hacemos con eso? Totalmente. Lo primero es darnos cuenta y reconocerlo, porque una cosa es el miedo adaptativo que dura 30, 40 segundos, porque más tiempo, si viene un depredador, ya está, o me comió... O sea, o me subí a un árbol, o salí corriendo, o me comió, o sea, no hay mucha chance de hacer otra cosa. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que estoy de alguna manera decidiendo mantener ese miedo en mi vida, porque lo pego a un pensamiento y ya estoy en el living de mi casa pensando situaciones que me dan miedo, y esto es importante decirlo, para el cerebro no hay diferencia entre el sí y el no, y no hay diferencia entre lo que pasa en la vida y lo que yo pienso. Entonces va a poner toda la maquinaria del cuerpo a disposición de ese sistema de huida, de lucha, de emergencia. Y muchas veces vivimos en emergencia, porque si prendo la televisión y empiezo a quejarme de las noticias y me dan miedo y me estresan y me pongo nervioso y me cruzo al almacenero que no me saludó como yo quería y me da miedo y me estreso y me pongo nervioso, es como algo de no parar, ¿no? Sí, cuánto estrés nos genera ese estado de alerta y qué importante es por eso poder generar otros estados, ¿no? Porque ese estado de alerta al final va a terminar generando un estrés tan grande que el cuerpo no sé si lo tolera. El cuerpo no lo tolera y además se termina acostumbrando a todos los químicos que genera el estrés. Y claro, ya hay personas que necesitan situaciones de estrés, hay personas que fabrican la queja, o sea,
Yo conozco gente que busca de qué quejarse, porque justamente necesitan como todo ese movimiento que vienen trayendo hace tantos años y al cual están acostumbrados. Entonces, súper importante a la hora del miedo reconocer cuando es una emoción adaptativa que dura poquitos segundos y me da mucha información, me está advirtiendo de algo y muchas veces el peligro no es real, la mayoría. Y un estado del ser, cuando ese miedo ya se queda conmigo porque se pegó un pensamiento, ya ahí me acostumbro. Entonces, el estado del ser es una emoción que es constante en mi vida, ¿no? Y después están abajo las emociones que son como olitas. Yo lo veo como que no es lo mismo, por ejemplo, nosotros en Argentina, acostumbrados a un estado desde los gobiernos, que más o menos siempre nos pasa lo mismo, nos quejamos de lo mismo, y después pasan cosas, ¿no? Pero bajo ese techito que es el estado y es esa constante. No es lo mismo cómo se viven esas cosas que pasan en Argentina que en Suiza, por ejemplo, donde el Estado ya toma otro tipo de acción, otro tipo de comunicación. Entonces, qué importante darnos cuenta de las emociones van y vienen, fluctúan, suben y bajan, está bárbaro, pero ¿cuál es el estado del ser con el que yo me estoy comprometiendo? ¿Y cómo hacemos para ir a ese estado del ser donde estamos más satisfechos, más contentos, más alegres? ¿Qué es lo que nos informa también? ¿Qué es lo que nos trae la alegría? ¿Qué nos muestra? Bueno, la alegría nos muestra que estamos conectados, que estamos alineados. Yo siempre digo que la coherencia es pensar, decir, sentir y hacer de la misma forma, alineados. Pero para llegar a ese lugar necesitamos conocernos, necesitamos sacar lo que primero no va, ¿no? Lo que venimos eligiendo inconscientemente durante tantos años. Entonces, si hoy estoy en una emoción que no me gusta, que me es incómoda, bueno, primero decidir evitarla. Entender, como decías, que no tiene nada de malo, sacarle la etiqueta de incorrecta, de errónea, y empezar a decir qué me viene a decir esta emoción. Y como decíamos antes, al igual que para salir de una habitación, primero tenemos que entrar. Al atravesar esa emoción, siempre detrás de la puerta va a estar la paz. Y ahí desde esa paz estamos en un escalón cero que es mucho más óptimo para empezar a construir lo que sí queremos, cómo elegimos sentirnos, ¿no? O sea que para sentirnos en alegría, lo que sugerís es poder encontrar esa coherencia entre lo que estoy pensando, sintiendo y haciendo, ¿verdad? Sí, yo lo primero que sugiero es no esperar tener el resultado de la alegría, sino que el resultado sea el camino en sí mismo. Entonces, si yo hoy me siento triste, si hoy me siento desmotivada, si hoy me siento con miedo, bueno, habitarlo, caminarlo como si fuera el punto de llegada a cada paso. Y en algún momento, eventualmente, cuando transite ese camino, va a llegar la alegría, va a llegar la paz, van a llegar otro tipo de emociones. Pero si ya tenemos la cabeza en el futuro, tengo que estar mejor, tengo que estar no sé qué, ya me estoy evadiendo de esa emoción presente. Por eso, siempre es importante volver a este momento y a sentir y a darle lugar a lo que sea que estemos sintiendo. Totalmente. No sé si me olvido de algunas otras que quieras compartir. Hay tantas, hay un montón. Sí, las más básicas, muchos autores dicen que son 5, ya las tocamos casi todas. Lo importante me parece que es esto, para que no sea tanta información. Las emociones son parte nuestra, son un recurso para anclarnos al momento presente y dejar de vivir tanto en la mente, en el pasado y en el futuro. No las podemos controlar, porque a veces sale mucho esto, ¿no? Quiero controlar mi emoción. No se puede. Claro, lo único que podés controlar es las ganas de conectar con esa emoción que es una parte tuya. Bien. Porque al final, ¿qué es quiero controlar? No la siento, ya paso a lo siguiente. La evitas. Y ahí no estás controlando nada, eso es una falsa ilusión de control, porque Total. es todo lo contrario, lo estás acumulando, estás juntando crédito para después, para que explote el volcán, ¿no? Totalmente. Así que bueno, ¿algún otro cierre para...? Bueno, me parece que fue un montón. Fue un montón, ¿no? Sí, quizás cerrar con la frase de David del Rosario que dice, el miedo no enseña, como mucho adiestra, porque desde una emoción que no es habitada, que no es comprendida, que no es puesta en palabras, que no es sentida, no podemos aprender, ¿sí? Nos adiestra porque somos animalitos en supervivencia, nuestra parte más animal, más biológica, más primitiva toma el control y hacemos lo que podemos. Y cuando empezamos a hacerles lugar a las emociones hay muchísimo para aprender, hay muchísimo para sanar y para seguir creciendo. Bien, me encanta el tema, me quedaría horas hablando, pero bueno, tenemos que ir cerrando, así que si te parece, después seguimos con el ejercicio de hoy. Dale, me parece.
Entonces, como comentábamos antes, la vida fluye cuando nosotros mismos fluimos con nuestras emociones, con todo lo que es parte. Y cuando la vida no fluye, cuando hay algún conflicto, cuando hay alguna incomodidad, alguna preocupación, siempre hay una emoción que está ahí atascada, ¿no? Y esa información justamente es lo que nos permite reconectar con ese seguir siendo de manera más liviana y más plena. Sí, así que bueno, lo que te vamos a proponer en este programa es que empieces a observar y a identificar qué es lo que estás evitando sentir, porque en general nos cuesta conectar, estamos mucho tiempo en la mente y nos cuesta bajar a sentir qué es lo que nos está pasando. Así que te invitamos a abrir ese campo emocional, a que te atrevas y te animes a sentir y darle lugar a esa emoción y observar a ver qué es lo que estás evitando para darle lugar y aprender de ella y ver qué es lo que podés hacer con eso. Ahí va, es muy de a poquito. Si toda la vida estuviste desconectado de tus emociones, tranquilidad, primero aprendemos a gatear, después caminamos y después entrenamos para la maratón y terminamos siendo todos unos atletas porque para eso estamos en el camino de la vida, pero empezamos como el proceso que es bien de abajo y despacito. De a poco y con paciencia, ¿no? También tenernos paciencia y mucha compasión y empatía. Primero con nosotros para después también eso poder aplicarlo con los demás. Totalmente. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Cuéntenos qué les pareció. Si quieren tocar algún tema, vamos a estar encantados de recibirlos en el Instagram de la radio, que es @bla en vivo. Y como siempre le agradezco a mi compañera, un placer conocer y emocionarme con ella. Gracias, Juli. Gracias a vos, me encanta que estemos acá, que estemos co-creando este programa. Gracias a los que se van sumando, a los que están ahí del otro lado, así que nos vemos la próxima. Gracias, hasta la próxima. Chau. Chau.